Hola a todos y bienvenidos al curso CIPE 3D. Les habla Román Herrera. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase que dimos el otro día, que era un poco la descripción de la pestaña Planos, ¿vale? Donde hablamos de los niveles, de las rejillas, de agrupar, desagrupar, etc. Antes de pasar a la introducción de nudos, un tema muy relacionado con las rejillas, y en vez de utilizar esta herramienta de rejillas que viene con el propio programa, normalmente lo que suelo utilizar es el editor de plantillas. ¿Qué es el editor de plantillas? Pues el editor de plantillas es como traerte una referencia externa en soporte DWG o DXF que se suele poner en la planta y que te suele servir como referencia a la hora de introducir, por ejemplo, limitaciones de cerramientos o puntos de crecimiento donde queramos introducir un pilar, y que a su vez, modificando ese CAD o ese DWG en formato DWG o DXF, podemos ir actualizando esa referencia y estar siempre, digamos, verificar que nuestra posición de pilares, por ejemplo, está siempre en la ubicación en la que queremos, en función de esa plantilla. ¿Cómo sería eso? Pues pinchando aquí en este gestión de visor de plantillas, a la hora de añadir una nueva plantilla le daríamos a más y dirigiríamos donde tenemos la plantilla. Por ejemplo, vamos a utilizar una muy sencilla que vamos a crear ahora mismo. Yo la herramienta que voy a utilizar es AutoCAD. La versión que yo tengo es muy antigua, pero bueno, es más que suficiente para el ejemplo que vamos a ver. Podéis utilizar cualquier otra herramienta que genere DXF o DWG. No tiene por qué ser AutoCAD, puede ser DraftSide, FreeCAD. Hay múltiples herramientas y muchas de ellas gratuitas que no es necesario que utilicemos AutoCAD. ¿Vale? Entonces, en mi caso, voy a introducir una línea que arranque en el punto 00 y le voy a decir que tengo una longitud de 20 metros. ¿Vale? Entonces, esta rejilla o esta línea la voy a duplicar tantas veces como si fuera una rejilla. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es copiar esta línea, la selecciono en mi caso y voy a decir pues que tengo una a 5 unidades de diferencia, otra a 10 unidades desde el punto de origen, otra a 15, otra a 20, ¿vale? Y ahora vamos a utilizar lo mismo con las líneas verticales. Pues selecciono la línea desde aquí hasta aquí. Y ahora esta línea la voy a copiar la vertical a 5 unidades, 10 unidades, 15 unidades y 20 unidades. Y le voy a poner ahora pues una referencia numérica. Pues selecciono texto, que aquí se puede utilizar con la letra T, intro. Voy a poner una altura de 0,3, una rotación de 0 y aquí ahora le pongo 1. Esto lo copiamos aquí, aquí, aquí. Esto para las ejes de ordenadas. Esto lo volvemos a copiar. Para el eje vertical. Aquí le damos un 2, un 3, 4 y un 5. Esta plantilla no hace falta que la hagáis vosotros. Sí os recomiendo que utilicéis un programa CAD, evidentemente, pero como os he comentado antes, una herramienta básica, sencilla, no hace falta que sea AutoCAD. No es una condición indispensable ni mucho menos. Cualquier herramienta que trabaje con DXF y DWG sería más que suficiente. Incluso el SketchUp podría valer. Vale, y ahora tenemos ya nuestra rejilla de 5×5. Ahora la vamos a guardar. Vamos a darle el directorio donde está guardando nuestro programa el archivo de cálculo. Le damos aquí para saber dónde está guardando. Bueno, aquí en la barra superior no lo indicaba, pero bueno, vamos a la visualización a veces falla. Copiamos la dirección donde está guardando, por ejemplo, si lo queremos tener en el mismo sitio.
Aquí pegamos la dirección y ponemos planilla. Y vemos que está guardando en formato DWG. Vamos a guardar. Y con eso ya habríamos terminado. Ahora aquí en el CIP3D le damos al editor de plantillas. Añadimos una. Le pegamos la dirección donde la hemos guardado. Y aquí nos aparece. Como veis, carga, bueno, incluso cargaría incluso imágenes. No sé el reconocimiento de esas líneas que hay en los JPG, cómo funcionará. Yo por eso siempre recomiendo trabajar en DXF DWG. Incluso con los ficheros de DWF no sé realmente qué programas trabajo con este fichero. Pero bueno, DXF DWG en principio. Le damos a abrir. Y aquí veis el nombre, la fecha de creación y el tamaño. Ok. Si le diéramos a este botón, actualizar fichero, quiere decir que si yo ahora mismo creara una línea más, vamos a regenerar esto, copiar ahora una línea más a 5 unidades, por ejemplo, y esto le dijera, lo copiamos también y le decimos que tiene una línea más, y decimos que son 6, y le damos a guardar. Si le diéramos aquí a actualizar fichero, el programa lo que cogería es la última modificación del DXF, aunque ya lo hubiera descargado. ¿Lo veis? Cuando le damos a aceptar, incluso nos aparece la última línea auxiliar que le hemos metido. Incluso aquí te dice las capas que tienes creadas en el DXF DWG. Yo ahora mismo lo he guardado todo en la capa 0, pero podrías ir activando y desactivando capas para ver qué quieres ver. Por ejemplo, si tienes, imaginemos que es un plano de arquitectura y que en una capa está la posición de pilares y que en otra capa están los cerramientos o el mobiliario, por ejemplo, de la distribución de la vivienda. Pues no nos interesaría, por ejemplo, tener la distribución del mobiliario, solamente serviría para confundirnos. Entonces la podríamos desactivar y seguir trabajando con las capas inicialmente más importantes o las que nosotros necesitemos, ¿vale? Y ahora le damos a aceptar y diréis, pero bueno, no se ha cargado, evidentemente. Esto es simplemente para importarlas y ahora esto es para visualizarlas, para hacer que se carguen. Veis que la tenemos aquí porque la hemos cargado anteriormente. Le damos a la pestaña de que se visualice y le damos a aceptar. Y ves cómo se superpone con la línea de rejilla que podemos crear en el CIP3D. ¿Ok? Y diréis, pero bueno, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene haber cargado nuestra línea de referencia? Pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de introducir, por ejemplo, un nuevo nudo, podemos introducirlo, bueno, aquí me puede coger las líneas de nudo de la línea de referencia cargada directamente desde el programa, o podemos también, a partir de la captura de plantillas, es decir, al final las tres opciones para trabajar con plantillas sería esta para cargarla, esta para visualizarla y ahora esta para seleccionar qué puntos de referencia queremos coger de la plantilla. Lo primero que habría que hacer sería activarla, es decir, coger puntos de referencia no solamente del grid añadido en el CIP3D, sino para trabajar con la plantilla que nosotros hemos cargado a partir de un DXF o DWG. Si queréis, para no confundir, vamos a planos, referencias, vamos a quitar las referencias de las rejillas y damos a aceptar. Y aquí solamente estamos viendo lo que es la rejilla del CAD. Incluso vamos más allá, vamos a borrar, vamos a darle a nudos, borrar y borramos todos los nudos y las barras. Bueno, realmente las barras no las estoy borrando, pero evidentemente como una barra necesita dos nudos, al borrar los dos nudos se borra la barra y solamente tendríamos la plantilla. ¿Ok? Vale, pues ahora vamos a introducir un nuevo nudo y vamos a activar la captura del DWG y vamos a ponerle, por ejemplo, intersección, ¿vale? Que me ponga un nudo en la intersección de esas dos líneas y diréis, no pasa nada,
Evidentemente porque estamos en una visualización 3D y en la visualización 3D no se puede hacer. Esto habría que hacerlo a través de una visualización 2D. Sé que esto aún no lo hemos dado, llegaremos, pero para poder introducir un nudo a partir de un DWG, de una plantilla que hemos cargado, antes tengo que crear una visualización en 2D. En este caso sería en el eje X y en el eje Y, para tener una vista en planta de esta rejilla. ¿Y cómo podemos crear eso? Pues lo primero que tendremos que hacer es en planos referencias, las líneas de referencia. Aquí en principio me carga donde habíamos trabajado anteriormente. Si no, por defecto os aparecerá solamente la del punto 00. Podemos decirle, pues ahora que ya estamos aquí, pues le damos ventana, abrir nueva, una vista en el plano ortogonal, eje X, Y o Z. Evidentemente necesitamos una X o una Y. Le damos a la X y le damos a la Y. Y le damos un nombre a esa ventana. Por lo menos le podemos dar pues el nombre de planta. Planta cimentación. Le damos a aceptar. Vale. Ya estamos en la planta cimentación. Podemos volver a quitar la visualización de la línea de referencia y habría que decirle que visualizar otra vez la planta que hemos cargado del DWG. Recordar cómo se hacía eso. En editar vistas y visualizamos la planilla. Ya estamos trabajando en el XY y viendo nuestra planilla de fondo. Ahora aquí sí que podemos añadir barras, líneas, paños. Podemos introducir cualquier elemento siempre y cuando tengamos una vista de visualización en 2D. Pues bueno, y ahora puedo aquí añadir, por ejemplo, nudos. Y veis como aquí ahora sí que me selecciona las líneas de intersección que había precargado aquí en selección de capturas. También se puede activar y desactivar, en vez de pinchar aquí, se puede hacer con el F3, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo en principio así. Y vamos a añadir nudos en todos los encuentros. Porque aquí imaginemos que tenemos pilares. Pues introducimos nudos en todos los puntos de intersección. Y cuando ya hemos acabado, acordaos que hemos creado la ventana en abrir nueva, ¿vale? Y ahora tenemos aquí al final, tenemos la visualización 3D, que siempre está por defecto y que no se puede cerrar. Y la planta cimentación, que es la que ahora mismo estamos viendo, que aparece reflejado aquí arriba. Planta cimentación, que es una vista 2D. Pues vamos a 3D por defecto y ya tenemos ahí nuestros nudos creados. Ahora, por ejemplo, si ya no queremos tenerla visualizada por ahora, pues la desactivamos y tenemos nuestros nudos. Y a partir de estos nudos ya podemos crear una nueva barra, que estará, la capa activa ahora mismo es la de viga, no me interesa, la quiero meter en pilar, pues activamos la de pilar. Y el tipo de perfil un IP80, bueno, esto lo dejaremos ahora por defecto y como siempre diremos que son a 5 metros, ¿vale? Y como ya hemos hecho anteriormente, en herramientas, copiar elementos, nudos y barras, seleccionamos el pilar, que está siempre definido por 2 puntos, y vamos introduciéndolos. Incluso para ser más rápido, le damos al botón de aquí de deshacer, y como sé que tengo una cuadrícula de 5×5, ¿qué podría hacer? Pues voy a copiar una selección de elementos, ¿vale? Para practicar lo que habíamos hecho anteriormente. Seleccionamos estos pilares y como son coincidentes, pues directamente los copio.
botón derecho y ya cancelamos la orden. Vamos otra vez a visualizar, a ver si está conforme a la planilla. Y efectivamente, está conforme a la planilla. Ahora, imaginemos que por condiciones, pues hay que poner también la misma alineación de pilares en el eje 6, ¿vale? En la alineación 6. Pues, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues vamos a prolongar, vamos a modificar nuestra planilla en DWG. Cogemos este punto, lo prolongamos. Vale, esto es CAD. Cada programa tiene su manera de hacer estas modificaciones. Entonces, en función del programa CAD que utilicéis, se utilizará de una manera u otra. Vale, pues ahora estando aquí, quiero actualizar mi plantilla base, le damos a editor de planillas. Podemos o añadir un nuevo elemento a la lista o simplemente actualizar el elemento que ya tenemos, que sería este. Pues le damos a importar, actualizar fichero, actualizamos el fichero y aquí, aunque parece que no se haya actualizado, pero cuando le damos a aceptar y le damos a zoom in, zoom out, veis que ya sí que se actualiza automáticamente. Perdón. Vale, esto estaba activado. Y ahora aquí, pues hasta que no se actualiza fuera, no se actualiza aquí dentro. O sea, no os fiéis muchas veces de la previsualización que aparece. Hasta que no sacáis fuera, no veis si lo tenéis actualizado o no. Entonces, al igual que antes, estamos en una vista 3D. No podemos añadir nudos. En la vista 3D tenemos que ir a la vista 2D, que ya está creada. No hace falta crearla de nuevo. Veis que estos son los nudos que anteriormente hemos creado. Vamos a asegurarnos de que tenemos la visualización está hecha, la captura. Seleccionamos intersección, por ejemplo, que era lo que ya teníamos, porque si quitamos intersección y ponemos centro y le damos al nudo nuevo, como no tenemos círculos, evidentemente no va a capturar nada. Entonces nos tenemos que ir a la opción correcta, intersección. Un nudo aquí, otro nudo, otro nudo, otro nudo. Y ahora nos vamos a la ventana, a la visualización 3D y ya podemos herramientas, copiar elementos y le damos a copiar los pilares y podemos introducir esos nuevos pilares. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.